Un momento, está saliendo a Facebook hasta ahora. Listo. Buenas tardes, amigos de Asasac. Bienvenidos nuevamente a nuestro maravilloso espacio de los sábados a las 3 de la tarde. Es bueno contar con la presencia de todos ustedes nuevamente. Y para hoy tenemos una conferencia muy interesante. Menciones representativas de la astronomía en el manga y el anime. Para muchos de los que nos gusta la astronomía, también crecimos eh, con historias y todavía nos siguen gustando las historias de manga y anime que tienen que ver con el espacio y con la astronomía. Y aunque muchos no lo crean, eh, muchas de estas historias tienen unas referencias y menciones a la astronomía que son realmente interesantes y muchas son verdaderas. Para hablarnos de eso, tenemos hoy un invitado muy especial. Viene de la Universidad Sergio Arboleda, es ingeniero de sistemas y telecomunicaciones y es astrónomo aficionado. Y además es una persona que nos comentó que sabe muchísimo sobre el tema de la astronomía en manga y anime. Les presento a David Salazar y sin más preámbulos los dejo con David Salazar. David, bienvenido y la audiencia es suya. Bueno, muchas gracias a los compañeros de SASAC por esta invitación, que pues la verdad me siento muy halagado de poder compartir este tema que realmente es muy apasionante con todos ustedes y pues que la verdad también es muy interesante porque aunque uno no lo crea, siempre la astronomía pues va a estar presente en muchas de las cosas que hacemos y en este caso pues también está presente en estas creaciones que sobre todo son de origen japonés, que es el manga y el anime. Entonces, pues me presento, mi nombre es David Salazar, ingeniero de sistemas y astrónomo aficionado, soy de la Sergio Arboleda y pues tengo el gusto de presentarles este tema que es de la astronomía en el manga y el anime. Entonces, para empezar, quisiera hablar un poquito de qué es esto del manga y el anime, qué son estos temas. Pues resulta que el manga es como tal la adaptación de lo que es el cómic japonés, data ya desde bastante tiempo, incluso desde los años 1800, lo que fue siglo, incluso desde el siglo XVIII ya se estaba empezando a dar las primeras producciones de este tipo de dibujos, el cual pues claramente fue evolucionando, tomó un auge muy interesante en los años 90, cuando también empezaron las animaciones y hoy en día pues ya digamos que está muy, eh, digamos que esparcido a nivel mundial, o sea, ya todo el mundo tiene una noción de por lo menos qué es manga o qué es anime. Entonces el manga como tal lo conocemos como el cómic de origen japonés, los dibujos de origen japonés. Y el anime como tal es literal el manga que es animado. Entonces lo que hacen es coger porciones del manga, como cuando hacen una película sobre un libro, cogen porciones del libro y las adaptan a la animación, en este caso, pues como si fueran unas películas pues, con actores. Entonces el anime es eso, es solamente la adaptación animada de estos dibujos que es el manga. Entonces podemos ver aquí a la parte izquierda lo que es el manga, como tal el dibujo, y en la parte derecha ya la parte de animación que se trabaja. Pues hoy en día este tema ha cogido muchísima fuerza a nivel mundial porque pues siempre sacan temas muy interesantes al momento eh, de dibujar este tipo de cómics, pues, pero pues no lo llamamos cómics, llamémoslo como tal, con su nombre, que es manga. Entonces, uno aquí es cuando se preguntaría, y bueno, la parte astronómica, ¿dónde va? O sea, ¿qué podemos nosotros encontrar como la astronomía en estos temas? Pues hay muchos temas que se hablan en diferentes tipos de series, que puede ser cohetes, cohetería, viajes espaciales, muchísimas referencias astronómicas a estrellas, planetas, galaxias, viajes en el tiempo también, pues que es un tema que es muy interesante.
entrenamiento de astronautas, también se habla mucho, pues, o hay series en las que hablan cómo un astronauta se entrena y cuál es el proceso que debe ser un astronauta para ir, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional o para emprender un viaje espacial. Y pues claramente siempre tiene que haber el factor de ciencia ficción en este tipo de series. ¿Listo? Entonces, digamos que siempre va a haber algo, que sea alguna mención, por muy pequeña que sea, de tipo astronómica, bien sea mencionando algún aspecto como tal de un planeta, algún aspecto de una estrella, mostrando las figuras de las galaxias. Siempre va a haber algún personaje, todas van a encontrar algún personaje de este tipo de series que va a mencionar algo con referente a la astronomía y pues al cielo como tal y al universo. Entonces, pues quisiera empezar ya como con los clásicos clásicos, data desde los noventas principalmente, donde empezó a tener el auge como tal ya el anime. Entonces empezamos con esta serie que se llama Cowboy Bebop. Es una serie muy interesante, es muy genial porque su traducción al español también son vaqueros del espacio. Entonces la historia como tal trata de este grupo de amigos que siempre van teniendo aventuras a lo largo y ancho del espacio en diferentes planetas y persiguiendo criminales y pues bandas que cometen el mal, pero pues como a nivel de, como a muy bajo perfil. Entonces no son como tal gente de la ley, pero que sí hace justicia. La verdad esta es una serie que tuvo mucha acogida cuando salió, puesto que su nivel de animación es genial y la banda sonora de esta serie fue muy impactante, sobre todo por su tema de intro, que si pueden buscar en YouTube o algo así por el estilo, buscan como Cowboy Bebop Intro o Cowboy Bebop Opening, van a encontrar que es muy interesante y la banda sonora también, digamos que atrae mucho al público para que se pueda ver esta serie. Entonces, este es en el tema de que durante los años 90 la gente estaba como muy obsesionada, sobre todo con el espacio, con gente que vive en el espacio, que se puede transportar a través de él, que viven en diferentes planetas y que colonizan diferentes planetas. Entonces, digamos que en este periodo de los años 90 se da mucho ese auge y también se da mucho el auge de lo que son los robots que pelean en el espacio. Entonces, para esto tenemos una serie que se llama Mobile Suit Gundam Wing, que literalmente es una serie de robots que protegen la Tierra de invasores espaciales. Entonces, como aquí podemos observar, en aquella época les interesaban mucho los robots, sobre todo los robots gigantes, y que combatieran en el espacio. O sea, nunca se quisieron quedar como tal que atrapados en un entorno que sea solo la Tierra, no, siempre les gustó ir más allá y crear como una especie de universo catastrófico en donde muchas de las situaciones podían llevar a la destrucción del universo y pues siempre había un héroe que de alguna manera impedía que esto sucediera. Y pues Mobile Suit Gundam Wing es un buen ejemplo para esto. Tenemos uno de los clásicos de clásicos que se llama Astro Boy, como su nombre lo indica, pues si lo traducimos literal al español sería un chico eh, del espacio o algo así por el estilo. Y Astro Boy marcó, digamos, que un hito en la animación japonesa, y no solamente en la animación, sino también en el dibujo japonés. ¿Por qué? Por su temática, porque era una temática muy futurística, una temática en donde los humanos conviven con los robots y resulta que eh, el papá, digámoslo así, de Astro Boy, de Astro, era un científico el cual pues perdió a su hijo durante una explosión. Entonces lo que hizo fue transferirle todas sus emociones y todos sus pensamientos a un cuerpo totalmente robótico. Y pues cuando Astro despierta en su nuevo cuerpo robótico, pues él empieza a tener un muy fuerte sentido de la justicia y empieza a luchar contra los malos, no solamente en la Tierra para defenderla, sino pues también en el espacio. Entonces, eh, esta serie, digamos que marcó un hito en la animación japonesa porque su creador fue el mangaka, pues, que se llama Osamu Tezuka, que creó diferentes series y que, digámoslo así, con este hombre, al crear esta serie, empezó a darse un boom en lo que fue el manga japonés y pues también en el anime. ¿Por qué? Pues por su temática interesante, su temática futurista y no solo eso, que
la animación en aquella época cuando lo hicieron era muy bien desarrollada y pues atrapaba de alguna manera mucho al público, el cual le gustaba mucho esta serie. Entonces, pues en lo personal yo vi esta serie completa y todas sus variantes, incluso la que hay una parte que sale en Netflix, no tan buena, pero también la hay. Entonces, digamos que esta fue la que marcó un punto diferencial en lo que fue el manga pasado y a lo que se conoce como lo que es el manga moderno. Entonces, esta es Astro Boy. Ya pasando un poco más de robots, de transportes espaciales, de la parte como tal de futurística que se imaginaron, ya empezamos a encontrar también series un poco más recientes y siempre vamos a encontrar de alguna manera referencias a lo que son constelaciones, galaxias, estrellas, nebulosas, lo que ustedes quieran, ¿sí? En este caso, la serie que yo creo que nos marcó a nosotros cuando éramos niños era Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco es una serie muy interesante. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de 5 jóvenes, los cuales portan armaduras, normalmente pues que representan a las constelaciones que hay en el cielo, que recordemos que actualmente hay 88 constelaciones aceptadas por la Unión Astronómica Internacional. Y resulta que esta serie tiene mucho de eso. Resulta que nosotros podemos encontrar a los caballeros de Atena, ¿sí? De que protegen a la diosa Atena, que son representados por estas 88 constelaciones que se dividen en caballeros de bronce, caballeros de plata y caballeros dorados. Sin embargo, que también pelean contra enemigos, digámoslo así, que no solamente representan una constelación como tal, sino que representan una estrella en específico. Por ejemplo, en la saga de Asgard, que es digamos que es la segunda saga importante de Caballeros del Zodíaco, los dioses guerreros que protegían a la princesa Hilda, sus armaduras representaban completamente a las estrellas que componen a la Osa Mayor. ¿Y por qué la Osa Mayor? Pues como la Osa Mayor se ubica hacia el norte y pues Asgard era parte desde el extremo norte de Europa, entonces tenemos que la Osa Mayor era una constelación muy prominente ahí, entonces podemos ver que en Caballeros del Zodiaco no solamente se hacen muchas menciones a las constelaciones, pues por los caballeros, nuestros héroes principales que las armaduras representan las constelaciones, sino que también otros factores astronómicos que podemos encontrar dentro de esta serie. Entonces, factores como cuáles, pues podemos observar que siempre que de alguna manera se mostraba las presentaciones de algunos caballeros, siempre se muestran con su constelación guardiana. Entonces, en la animación, y eso es un factor muy especial, siempre que eh, algún caballero iba a hacer algún ataque, se mostraba justo detrás, en el background, por detrás, eh, el cielo con la marca de las constelaciones a los que ellos representaban, como podemos ver aquí con Seiya, que es el personaje principal, y la constelación del Pegaso, Yoga, la constelación del Cisne, y Shon es interesante porque Shon puede que la armadura esté representada por la constelación de Andrómeda, pero a Shon lo representan más con la galaxia de Andrómeda. Y de hecho muchos de los ataques de este caballero están relacionados con la galaxia. Podemos encontrar, por ejemplo, que gracias a sus cadenas de Andrómeda, que obviamente van parte de la mitología griega, cuando él hace su ataque de defensa máxima, pues lo que hace es formar una espiral alrededor de él que simula lo que es la galaxia de Andrómeda. Otra cosa interesante es que cuando estos caballeros hacen sus ataques, todos sin excepción, primero deben formar como la especie de la figura con las manos, forman la figura de la constelación guardiana. Entonces, Yoga, por ejemplo, cuando va a hacer su ataque de polvo de diamante, lo que hace es dibujar algo parecido o apuntar a las estrellas de la constelación del Cisne para pues después ejecutar dicho ataque. Entonces, son pequeños detalles que son muy relevantes en este caso y que son muy importantes porque tienen que ver mucho con lo que son la parte de las constelaciones, pero obviamente sobre todo con la mitología griega. También dentro de Caballeros del Zodiaco podemos encontrar la representación de las 12 constelaciones, pues que ciertamente no son 12, sino que son 13 constelaciones zodiacales, sin embargo, pues
digamos que pues, para desarrollar la serie se utilizan no solamente las 12 casas del zodiaco, que son eh, como las constelaciones guardianas de la diosa Atenas, según el mundo de Caballeros del Zodiaco. Entonces, como bien lo indica, las 12 constelaciones zodiacales son las 12 constelaciones por las cuales el Sol pasa en su trayectoria. Entonces, lo que se quiso hacer en Caballeros del Zodiaco fue representar a los 12 caballeros más fuertes con las 12 constelaciones zodiacales, porque pues su fuente principal está en el Sol. Y otra cosa interesante también aquí es que muchos de los ataques o de los nombres de los caballeros del zodiaco tienen que ver con estrellas de esas constelaciones. Entonces, por ejemplo, encontramos al caballero Aldebarán de Tauro. Aldebarán en realidad es el nombre de la estrella principal de dicha constelación, de la constelación de Tauro. Y no solo eso, en la historia de caballeros del zodiaco nos mencionan que Tauro, que Aldebarán es el nombre que se le da a, al caballero que porte la armadura de Tauro. Entonces, cualquier caballero que porte la armadura de Tauro llevará por nombre Aldebarán. Y en cuanto a referencia a los ataques, encontramos el ataque de Milo, el caballero de Escorpio, que el último ataque, que es su ataque, que es la aguja escarlata, pues se compone de varios golpes, digámoslo así, con esta aguja, y el último al final, que es el que le atraviesa el corazón al enemigo, se llama Antares. Y Antares es la estrella principal de la constelación de Escorpio. Entonces nos podemos fijar que aquí Caballeros del Zodiaco tienen muchísima relación, pero muchísima relación con lo que son todo lo que es mitología, pero también lo que es constelaciones. Y no solo eso, las menciones que se hacen de dichas constelaciones y de las estrellas, pues son bastante acertadas. Vuelvo al ejemplo de los dioses guerreros de Asgard, que cada uno representa una de las estrellas de la Osa Mayor. Entonces, Hagen de Merak, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos al caballero Hagen que representa la estrella Merak de la constelación de la Osa Mayor. Y pues bueno, podríamos mencionar muchísimas referencias que se hacen a nivel astronómico de los caballeros del Zodíaco y créanme que podríamos pasar aquí todo un día completo mencionándolas. ¿Sí? Y pues cabe mencionar obviamente que también las armaduras pues representan muy bien lo que son las figuras de cada una de las constelaciones. ¿Listo? Del zodiaco. Encontramos otra serie que hace mucha mención a lo que sobre todo son las constelaciones, que se llama Fairy Tail. Fairy Tail es una serie muy excelente con un soundtrack sí, con un soundtrack muy, muy, muy bueno que atrapa mucho al público. Se trata de literal un gremio de magos que su objetivo principal es hacer distintos trabajos con magia para ganarse la vida. Sin embargo, pues siempre es una magia, digámoslo así, de ataque, entonces se ven involucrados en muchas peleas y la verdad se ha parecido muy interesante. Esto a grandes rasgos como para contarles de qué trata esta serie. Sin embargo, las menciones que se hacen principalmente sobre todo a este personaje que se llama Lucy, que es una maga que utiliza unas llaves que se llaman llaves celestiales. Y estas llaves celestiales lo que hacen es convocar a espíritus que también están relacionados a las constelaciones, sobre todo el zodiaco. Entonces, si vemos aquí en la imagen de arriba, encontramos una llavecita que es la llave del Can menor, ¿sí? Que está representado por este personaje que se llama Blue. Entonces, este personaje representa la constelación del Can menor. Tenemos otro personaje que es el que ven acá, que se llama Crucis, que representa a la constelación de la Cruz del Sur. Y aquí está la llave. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucy? Lo que hace es, con estas llaves, abren las puertas, digámoslo así, de las constelaciones y de esas puertas es de donde salen los personajes que representan dichas constelaciones. Y pues como un homólogo a los caballeros del zodiaco, que los caballeros dorados son los más poderosos porque son las 12 constelaciones, pues las llaves doradas, disculpo, me pasé acá. Oh, listo. Las llaves doradas pues son las que representan acá
a las constelaciones zodiacales, y pues son los espíritus que de alguna manera son los más poderosos. Y no solo eso, muchos de los ataques de dichos personajes pues también tienen que ver con las estrellas que representan a cada una de las constelaciones. Entonces, lo podemos ver aquí en esta animación, ¿sí? Encontramos a este personaje lanzando un puño que brilla, y ese ataque se le denomina el impacto de Régulo, ¿listo? Y el personaje que está lanzando el ataque, pues es el que representa la constelación de Leo, ¿listo? Y ese impacto de Régulo entendemos como la estrella principal de la constelación de Leo. Entonces ya podemos ver también aquí de alguna manera referencias a constelaciones y a estrellas que tenemos con esta serie. Pasándonos otra vez un poco al tema ya más galáctico, digámoslo así, encontramos esta serie muy interesante, muy bacana, que también tiene que ver con robots gigantes, que se llama Tengen Toppa Gurren Lagann. Yo creo que después vamos a ir como les voy a escribir el listado de estas series para que no se las pierdan y para que las puedan pues ver, porque todas son muy interesantes. Tengen Toppa Gurren Lagann cuenta la historia de este personaje que se llama Simón, el cual vive siempre atrapado debajo de la tierra. De hecho, toda la humanidad en este caso vive atrapada debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque unos monstruos tienen colonizada toda la superficie y tienen prohibido a los humanos subir a la superficie. Entonces lo que hace este joven es encontrarse un pequeño robotcito, y con ese pequeño robot pues él sale a la superficie y empieza a vivir cualquier cantidad de aventuras. El caso es que esta serie se empieza a desarrollar y tenemos algo bastante impresionante, y es que se empiezan a formar robots de tamaños galácticos. Entonces, como podemos ver, aquí está en la imagen izquierda, están dos robots y con las galaxias de fondo. Sin embargo, lo que es chistoso y lo que es la parte también de ciencia ficción es que los robots son tan grandes que simplemente pueden coger galaxias, unirlas y lanzárselas entre ellos. Entonces, digamos que ese es como una parte ahí que no cuadra mucho, pero pues imagínense el tamaño de esos robots para que puedan coger esas galaxias con solo las manos y, y moldearlas a lo que ellos quieran. El caso es que aquí también en esta serie hacen mucha referencia a los viajes espaciales y hacen referencia también a sistemas galácticos. Entonces hace mucho referencia al sistema galáctico de Andrómeda, a la Vía Láctea, y al supercúmulo de Virgo también hacen mención de esto. Y pues otra cosa que cabe resaltar es que esta serie tiene muchísima acción y la verdad es muy entretenida de ver. ¿Listo? Entonces esto ya es como para mencionar un poco a nivel de galaxias, no tanto a nivel de constelaciones y de estrellas. Sin embargo, pues también en estos momentos y se hacen muchas menciones a lo que son los sistemas estelares. Resulta que en el universo las estrellas no están solas. Las estrellas, de hecho, es mucho más común uno ver unos sistemas binarios o sistemas de tres estrellas que ver una estrella solita, como nuestro Sol. Nuestro Sol es una estrella que está sola, no está acompañada de ninguna estrella. Sin embargo, hay muchas otras estrellas que están acompañadas y forman lo que conocemos como sistemas estelares. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estos sistemas estelares y dónde lo podemos encontrar en las series? Lo podemos encontrar en una serie muy famosa que se llama Yu-Gi-Oh!, sobre todo en la segunda serie que sacaron, que se llama Yu-Gi-Oh! GX, en donde se inventaron una serie de cartas que estaban muy relacionadas con respecto a estos sistemas estelares. Entonces, empezamos con un sistema de una sola estrella, que es nuestro Sol. Y una de las cartas de Yu-Gi-Oh!, de estas cartas de monstruos, se llama Helios, el sol primordial. ¿Listo? Helios, recordemos que para la mitología era el que cargaba el sol, era el dios del sol, digamos así, que daba la iluminación. Entonces, por lo tanto, decidieron llamarle a esta carta Helios, el sol primordial, y representa a un sistema de una estrella. Y pues, ¿qué mejor referencia al sistema de una estrella que nuestro sol? ¿Listo? Resulta que esta carta, Helios el Sol primordial, tiene una especie de evolución, o se une con otra carta que sea otro de ellos, y forman a este personaje, a esta carta de monstruo que se llama Helios Dúo Mellistos. Así se llama esta carta, Helios Dúo Mellistos. Y esta carta,
esta carta de monstruos me representa a un sistema doble de estrellas. ¿Y dónde podemos encontrar un sistema doble de estrellas? Pues en la estrella Albireo de la constelación del Cisne, la cual si uno la puede observar en el telescopio es un sistema de binario compuesto de dos estrellas, una más rojiza que la otra, una se ve bien azulada y otra se ve muy roja. Entonces aquí podemos ver lo que es un sistema binario de estrellas. También podemos encontrar en esta serie Yu-Gi-Oh! El sistema ternario, el sistema triple de estrellas, y lo encontramos en esta carta que se llama Helios Tri-Mellistos. Entonces fíjense que aquí vamos Helios el sol primordial, Helios Duo Mellistos y Helios Tri-Mellistos. ¿Listo? Helios Tri-Mellistos, como ustedes pueden ver, es un sistema de 3 soles y en el espacio podemos encontrar muchísimas sistemas de triples de estrellas. Pues, el ejemplo que quise poner acá es la estrella más cercana a nuestro sistema solar, que es Alpha Centauri. Alpha Centauri normalmente nosotros la conocemos como si fuera una solita, pero no, en realidad Alpha Centauri está compuesto por 3 estrellas, siendo entre ellas Próxima Centauri la que está más cerca a nuestro sistema solar, aproximadamente unos 4.2 años luz de distancia. Sin embargo, esto es como para poner ejemplos de dónde yo puedo encontrar referencias en el anime de estos sistemas estelares y dónde los puedo encontrar como tal en el universo. Lo que les digo, sistemas estelares encontraremos muchísimos al observar el cielo, al observar el universo. ¿Listo? Y pasando, pues también hacemos una mención como tal a esta serie que se llama Bring Here in the Darkness, o sea, la oscuridad, Bring Here en la oscuridad. Bring Here era el nombre de una mujer de la mitología nórdica, no les quedo debiendo el significado de lo que es Bring Here. El caso es que esta serie cuenta la historia de un club de astronomía, pues que en un principio están siempre metidos en su cuento de la observación de estrellas y toda la cosa, y que en realidad pues a medida que va avanzando la serie pues se ven envueltos en diferentes problemas de cualquier tipo, porque la verdad esto es una serie que tiene mucha ciencia ficción. Sin embargo, quisiera mostrarles ahora un video de cómo una serie de anime hace una referencia directa, ¿sí? Hace una referencia directa a lo que es la observación del cielo, pues sobre todo por telescopios. Entonces, les voy a compartir aquí este pequeño video para que lo veamos. すごい。ベガもデネブもアルタイルも今日はよく見える。夏の大三角だね。 ¿No? Entonces, como nos pudimos dar cuenta, en esta serie hacen ya directamente, o sea, los mismos mencionan como tal componentes astronómicos, lo cual lo hacía esta chica cuando era pequeña, que estaban viendo tanto a Vega como a Altair como a Deneb, que son las 3 estrellas que componen el triángulo de verano. Y resulta que nosotros podemos ver en muchas series de anime que van a hacer muchísimas referencias a estas 3 estrellas. ¿Por qué? Porque estas 3 estrellas corresponden, o bueno, 2 de ellas, que es Altair y Deneb, corresponden a una parte muy importante de la mitología japonesa, que es lo que se conoce como la leyenda del Tanabata. ¿Listo? Entonces, para contarles un poquito, fíjense que era Altair y Vega, ¿sí? Si ustedes pueden ver en esta imagen, Altair y Vega están totalmente separados por la Vía Láctea. ¿Listo? Entonces, los japoneses en su mitología lo que hicieron es que en verano, durante los meses de julio, se celebra algo que se llama el Festival del Tanabata. Y resulta que el Festival del Tanabata es en honor a una pareja de enamorados que una era una diosa y el otro era un humano normal. Entonces resulta que ellos estaban muy enamorados, pero pero estaban separados por un río enorme. Y resulta que no podían hablarse y prácticamente ni verse porque el río era muy grande. Entonces resulta que la diosa se la pasaba llorando porque nunca podía estar con su amado, porque su padre de hecho también se lo prohibía.
Y resulta que eran tantas las lágrimas de la diosa que todas las aves que se encontraban en el mundo formaron un gran puente que atravesaba este río y lo que hacía era unir a esta pareja de enamorados para que ellos se pudieran ver durante un día en todo el año. Y ese día pues coincide con el festival de los japoneses del festival del Tanabata. ¿Listo? Entonces, si ustedes, haciendo la analogía de esta historia, el gran río que separaba a los dos enamorados, pues está conformado por la Vía Láctea y Altair era el humano y Vega era la diosa, la cual no podían estar unidos por culpa de este gran río. Entonces, eso a grandes rasgos y nosotros vamos a ver que muchas de las series que podemos ver van a hacer de alguna manera referencia al triángulo de verano. ¿Por qué? Pues porque hace parte de la mitología japonesa. ¿Listo? Entonces encontramos una referencia directa de lo que es que un personaje se refiera a las estrellas del firmamento. ¿Listo? Y aquí ya quisiera pasar un tanto al tema de planetarios y observatorios. Resulta que muchas de las series de anime también hacen muchas menciones a lo que son planetarios, a lo que son observatorios, ¿sí? Entonces, pues para resumir un poquito qué es un planetario es un lugar en donde normalmente hay un sitio para simular el cielo, donde tú puedes aprender muchas cosas en, del universo, ¿sí? En un espacio reducido y en un espacio que normalmente es público, pues para que la gente pueda llegar a aprender más acerca de la astronomía. Entonces, es un planetario. Y un observatorio normalmente es el lugar donde del cual se compone de varios telescopios o un solo telescopio principal y su objetivo es observar el cielo mediante estos instrumentos. ¿Listo? Entonces, volviendo a la serie anterior que se llama Bring in the Darkness, yo les había comentado que esto era un club de astronomía y están dentro de un observatorio astronómico. El mismo personaje principal, el cual está aquí en las escaleras y con el telescopio, dijo que el observatorio en el que él estaba era un observatorio abandonado porque se construyó hace mucho tiempo cuando se dio el auge de la astronomía allá en Japón. Entonces se puede encontrar esa clara referencia a lo que es un observatorio astronómico. Y pues durante los primeros capítulos podemos observar a este personaje haciendo observación del cielo por este telescopio que el hombre también lo identifica como que es un telescopio de 3 metros de largo y creo que era así, como tal de 20 pulgadas, entonces era bastante grande. Pasando un poco a la parte de los planetarios, encontramos esta serie, pese a que no es anime, no es animación japonesa, es una muy buena serie que se llama Avatar, el último maestro del aire, o Avatar The Last Airbender. Resulta que esta serie pues, narra las historias de un grupo de amigos y sobre todo de Avatar, de Aang, que es el personaje principal, el cual es aquel que trae la paz al mundo. ¿Por qué? Porque él puede controlar los 4 elementos. Es una serie bastante ficticia y tiene que ver mucho con, sobre todo, creencias de origen taoístas debido a sus movimientos y a su digamos, en sus creencias. Sin embargo, en un capítulo en específico de esta serie, que ya se los voy a mostrar, hacen referencia a un planetario. Y me gusta mucho la definición que hacen en esta serie sobre lo que es un planetario. Entonces, vamos a observar el video para que lo puedan mirar y se den cuenta de el por qué me gusta mucho la referencia que se hace a lo que es un planetario en esta serie. Este lugar es toda una maravilla. Es un lugar extraordinario. Un planetario que muestra el cielo y todos sus movimientos. Ah, esto es hermoso. Pero, ¿cómo nos ayudará? Quizás este círculo representa el tiempo y las fechas. Sokka, intenta con la fecha del pergamino que robaste. ¡Shh, Katara! No enfrente del zorro. Podría decírselo al búho.
Tengo que reconocerlo, Sokka. Elegiste las mejores mini vacaciones de todas. Un momento. ¿A dónde se fue el sol? Genial. Creo que lo averiaste. No está averiado. ¿Mm? El sol está detrás de la luna. ¡Es un eclipse lunar! Es... Listo, entonces como podemos observar, aquí el hombre, que es un bibliotecólogo, hace una muy bonita referencia a lo que es un planetario, que dice que este lugar es una maravilla, que es un planetario, o sea, el cual me permite observar el cielo y todos sus movimientos, fue lo que dijo el hombre. Y no solo eso, aquí hay otra referencia también muy bacana que hace Ant, que dice, wow, Sokka, escogiste las mejores vacaciones de todas. Entonces quiere decir que este chico también está maravillado pues de lo que puede llegar a ser un planetario. Y fíjense que si nosotros vamos a un lugar como un planetario distrital o algo por el estilo, lo que vamos a encontrar normalmente es una especie de proyector, el cual nos va a proyectar como tal el cielo nocturno. Y en este caso, nosotros pues tenemos varios software y eso que nos permiten controlar el tiempo, poder predecir eclipses y toda la cosa. Sin embargo, esto lo hacen con una especie de lápida de piedra, que cogen las fechas, modifican las fechas y el planetario se va moviendo de acuerdo a ellas. ¿Sí? Y pues con eso ellos logran descubrir que en cierto día específico ocurre un eclipse lunar, que pues en la serie pues tiene un significado importante para ellos. No les voy a contar por qué, porque si no les estaría haciendo spoiler a muchos que no los han visto y tampoco quiero eso, ¿listo? Sin embargo, Avatar también tiene muchas otras referencias astronómicas, por ejemplo, tiene referencias a un cometa, tiene referencias a la luna, ¿sí? A la luna tiene un origen un poco más místico, sin embargo, a un cometa también predicen la venida de un cometa y pues bueno, hay muchas otras referencias de origen astronómico que se hacen en esta serie. Y esta serie, pese a no ser animación japonesa, es una historia muy bien ejecutada y la verdad que muchas de las personas que la vean se van a sentir de alguna manera muy identificadas con alguno de los personajes que se muestran aquí en esta serie. Entonces es una serie muy recomendada para ver. ¿Listo? De otra serie que también mencionan acerca de los planetarios es esta, que como su nombre lo indica, también tiene mucho que ver con el planetario, que se llama Planetarian. Planetarian en realidad trata de la historia de una chica robot en un mundo post-apocalíptico, que su objetivo principal es hacer que las personas vayan y aprendan más acerca de la astronomía. Ese es el objetivo principal del robot. Y el robot pues está ligado a un planetario. Ella es la que controla todas las funciones del planetario. Y pues como están en un mundo post-apocalíptico, la verdad no hay mucha gente que vaya a dicho planetario a aprender acerca de astronomía. Entonces resulta que un militar encuentra a esta robot y empiezan a vivir varias aventuras con el objetivo de atraer más gente hacia el planetario. ¿Listo? Entonces esta es un poquito también de ciencia ficción y tiene mucho drama. Entonces más bien como drama y ciencia ficción, pero es muy bonita también la serie. Y menciona pues como tal involucra directamente a un planetario, pues, con lo que es esta chica robot, que es la que controla todas las funciones. ¿Listo? Siguiendo, también encontramos otra serie que hace muchas referencias a la astronomía, que se llama En busca de un futuro perdido. Y abajo, si lo ven entre paréntesis, está el nombre japonés. Se llama Ushina Wareta Mirai Womo Tomete. Ahí bien, como para que suene bien fancy, bien chévere. Resulta que esta serie, En busca de un futuro perdido, trata también de un club de astronomía, el cual se ve envuelto en diferentes situaciones también ficticias, sobre todo de viajes en el tiempo, porque uno de los personajes acá es una persona que proviene del futuro para evitar que ocurra una catástrofe en el tiempo actual. Sin embargo, la historia se centra en estos chicos que es del club de astronomía y que también hacen muchísimas referencias a lo que es un planetario y a lo que es el universo como tal. Entonces, eso lo podemos encontrar en esta imagen. Resulta que los chicos, uno de los proyectos que hicieron fue hacer un planetario casero. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron un modelo de cartón
de un dodecaedro, eso lo podemos encontrar en internet, y lo que hicieron fue hacer un mapa de las constelaciones y le abrieron huequitos y armaron el dodecaedro. Y dentro del dodecaedro lo que hicieron fue poner una luz pues para que proyectaran las estrellas. Entonces me parece algo bien bonito porque es algo que de hecho uno puede llegar a hacer en casa, ¿sí? Es algo, un proyecto interesante y que la verdad es algo muy bonito, por ejemplo, para uno hacer sobre todo con los niños. Y esta serie también hace una referencia muy interesante a lo que es el universo y lo vamos a ver en este video. Akiyama-san 秋山さんは本当に星がお好きなんですね。ああ。どうしてですか？さあ、なんでかな。子供の頃に見た星がすごく綺麗で感動したのは覚えてるけど。聞いたことあるか？俺たちが地上で見ている星の光はずっと昔の光なんだ。遠くの宇宙から長い長い時間をかけてようやくたどり着いた光なんだ。アンドロメダ銀河と地球の距離は239万光年。俺たちが見ているのは239万年前の光なんだ。239万年なんて時間も距離も想像すらできないよ。Listo, entonces pues como pudimos observar, aquí el personaje principal, pues que es este chico que es un aficionado también de la astronomía, le está explicando a la compañera que lo que vemos en el espacio en realidad no lo estamos viendo en un tiempo real, sino que siempre existe un tiempo en que la luz se demora de llegar desde su origen a nosotros, a la Tierra. Y esto pues lo podemos explicar directamente con el Sol. Resulta que la luz que proviene del Sol tarda 8 minutos en llegar a nuestra Tierra. Entonces, cuando nosotros estamos observando al Sol desde acá, desde nuestro planeta, lo que estamos viendo es en realidad lo que pasó hace 8 minutos en el Sol, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con cualquier objeto estelar. Lo que nosotros estamos viendo de la luz que nos llega a nosotros, en realidad es la luz de lo que pasó hace millones de años de lo que estaba en dicho objeto. Pues bueno, la distancia que está en ese objeto o el tiempo en que se demora la luz en recorrer toda esa distancia. Entonces, él nos puso el ejemplo también de Andrómeda, que está a 2.39 millones de años luz. Entonces, que lo que vemos de Andrómeda fue en realidad lo que pasó hace 2.39 millones de años. Y no solo eso, lo que me gusta de este chico es que él se maravilla de las distancias tan enormes que hay en el universo, que él ni siquiera se alcanza a imaginar cómo sería una distancia de esa forma, o sea, qué tan lejos debería quedar la galaxia de Andrómeda para que la luz se tarde 2.3 millones de años en llegar a nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que esta serie también pues tiene que ver mucho con ciencia ficción, pero también es el estilo dramática, es muy dramática la serie y es muy bonita la verdad porque hacen muchas referencias donde los personajes hablan directamente de conceptos astronómicos que son chéveres para aprender y para tener en cuenta, ¿listo? Ya pues pasando un poco al tema de la astronáutica como tal, encontramos que en estas series también se hacen muchas menciones de lo que son cohetes, cómo funciona este tipo de cosas y lo que son los astronautas y cómo son los entrenamientos de las personas que tienen que prepararse para llegar a ser astronautas, ¿listo? Entonces, en un principio quisiera mostrarles esta serie que se llama Hermanos del Espacio. Su nombre en japonés es Uchu Kyodai, ¿listo? Hermanos del Espacio. Resulta que esta serie trata de dos hermanos que siempre soñaron con viajar al espacio. El menor quería viajar a la Luna y el mayor quería viajar a Marte cuando eran pequeños. Resulta que cuando crecieron, pues el menor, el cual es este, logró conseguir su meta de ir a la Luna, ¿sí? De ser astronauta e ir a la Luna, y el otro, pues, lamentablemente, por X o Y motivo, no pudo convertirse en el astronauta y quedó como oficinista. Sin embargo, en toda la serie nos trata de cómo el hermano mayor se une a la agencia espacial japonesa a seguir con el entrenamiento para convertirse
en astronauta y poder lograr su sueño, que es ir a Marte, a diferencia del hermano menor que quiere ir a la Luna. Él quiere ir es a Marte. Entonces podemos ver aquí en la serie cómo se muestran a los compañeros, ¿sí? Con los uniformes de la JAXA, ¿sí? De la Agencia Espacial Japonesa, y con la, pues, la bandera de Japón. Resulta que en esta serie y en otra que les voy a comentar, la misma Agencia Espacial Japonesa dio como una especie de consultoría pues, para hacer esta serie, sobre todo la de Hermanos del Espacio. Entonces, de tal forma de que los datos fueran lo más real posibles, sin tocar mucho la parte de ciencia ficción, porque de hecho esta no contiene elementos de ciencia ficción, es muy de recuentos de la vida, pero muestra eso, de cómo el hermano mayor trabaja para alcanzar su sueño de ser astronauta y poder viajar a Marte. ¿Listo? Entonces, esta es la serie de Hermanos del Espacio. Y encontramos otra serie que se llama Twin Spica. Y como su nombre lo indica, y yo creo que muchos reconocieron, Spica es el nombre de la estrella principal de la constelación de Virgo. ¿Listo? Entonces, de hecho, su nombre lo crearon a partir de ahí, de la constelación, de la estrella principal de la constelación de Virgo. Y si se fijan aquí en el póster, está mostrando la constelación de Virgo. ¿Listo? Entonces, de ahí salió el nombre de la estrella de Virgo, Spica. ¿Listo? Resulta que esta serie Twin Spica data en un futuro en los que los humanos intentaron volver a la Luna desde Japón. Sin embargo, ocurrió un accidente extraordinario y el cohete explotó y muchas de las partes del cohete cayeron sobre los suburbios japoneses. Entonces, debido a esto, la Agencia Espacial Japonesa recibió muchas y duras críticas y se vieron obligados a cerrar su programa espacial. No fue hasta 10 años después que la agencia reabre el programa, pero esta vez lo que hace es como reclutar niños, bueno, reclutar no es una palabra fea, sino entrenar niños que para cuando fueran grandes fueran los próximos en colonizar la Luna y colonizar otros mundos, ¿listo? Y también explica mucho del funcionamiento del cohete, del por qué falló el cohete, ¿sí? Y qué pudieron haber hecho pues, para haber evitado esa catástrofe. Sin embargo, esta serie tampoco tiene que ver mucho con ciencia ficción, sino que muestran los pasos de esta chica, el cual su sueño también es convertirse en astronauta y llegar en un futuro a la Luna. Y hacen muchos conceptos de lo que es la astronáutica, el funcionamiento de los cohetes, hacen la mención a la tercera ley de Newton, la de acción y reacción, y pues nos cuenta muy bien en detalle también cómo funcionaría el entrenamiento de los astronautas. Entonces lo que les digo, tanto Twin Spica como la serie de Hermanos del Espacio recibieron una consultoría o consejos de la Agencia Espacial Japonesa pues para desarrollar la historia de estas dos series. ¿Listo? Entonces, esto es en cuanto a los cohetes y astronautas. También podemos encontrar temas bien interesantes que son viajes en el tiempo. Hay muchísimas series de las cuales quisiera como mencionar la más representativa. Sin embargo, entre ellas puedo mencionar una que se llama Saber Marionette J, que también tiene que ver con viajes en el tiempo, sobre todo con agujeros de gusano. Y la que les mencionaba, la de En busca de un futuro perdido, también tiene que ver un poco con eso. Sin embargo, la que más en lo personal me gusta y la que más se acerca a lo que son las teorías actuales de viajes en el tiempo es Steins Gate. ¿Listo? Steins Gate. Esta serie trata de un científico loco que literal por accidente descubrió que podía llegar a mandar mensajes de texto al pasado a través de su celular y un microondas. No me pregunten por qué un microondas, pero pues lo utiliza y lo usa para enviar señales al pasado, y en este caso en forma de mensajes de texto. Esta serie, pese a que tiene un poco de ciencia ficción, no les voy a decir que no, también es muy de drama, ¿sí? Sin embargo, explican muy bien y de forma muy acertada las teorías que se tienen actualmente sobre los viajes en el tiempo y sobre cómo sería viajar en el tiempo. Es por eso que me gusta mucho esta serie, y no solo eso, la banda sonora de esta serie también atrapa muchísimo y hace pues que la historia se vea incluso muchísimo más interesante de lo que
a las personas les pueda llegar a parecer. ¿Listo? Entonces, esta es Steins Gate y habla muy bien sobre viajes en el tiempo. ¿Listo? Y finalmente, y para terminar esta charla, quisiera hacer una mención honorífica de una serie que también es muy bacana, tiene que ver con muchísimo de ciencia y no solamente de astronomía, sino que también envuelve física, envuelve química, envuelve ingeniería, envuelve, mejor dicho, mucho de las ciencias exactas. Y su nombre es Doctor Stone. Doctor Stone relata la historia de un adolescente, o bueno, ¿sí? Que junto con toda la humanidad es petrificado debido a un suceso que pasó. O sea, una extraña verde luz apareció en el mundo y todo el mundo fue petrificado. No fue sino hasta aproximadamente unos 3.000 o 4.000 años después que él, debido a una reacción química, se despetrifica y literal el objetivo principal de él es volver a una sociedad tecnológica, porque ahorita, como toda la humanidad fue petrificada, pues todo volvió a reverdecer y literal es como si él fuera el primer humano sobre la Tierra otra vez. Sin embargo, él desde muy pequeño le gustaba mucho la ciencia y por lo ende sabe muchísimo de todo. Y me gusta porque hace una mención directamente a este personaje principal, a la astronomía, que es de uno de los movimientos de la Tierra y de la posición de las estrellas con respecto a la Tierra. Entonces, y esto es, por ejemplo, nosotros en estos momentos, la estrella que nosotros usamos para identificar el norte es la estrella Polaris, la estrella polar de la constelación de la Osa Menor. ¿Listo? ¿Eso es por qué? Porque casualmente el eje de rotación de la Tierra coincide con la posición de la estrella. Y esta estrella, no importa cuánto se mueva la Tierra, cuánto rote la Tierra o cuánto se traslade, la estrella no va a cambiar su posición y siempre va a estar apuntando al norte. Pero resulta que existe uno de los movimientos de la Tierra que a medida que pase el tiempo va cambiando la posición relativa de las estrellas con respecto a la Tierra. Y ese movimiento se llama el movimiento de precesión. ¿Listo? La precesión de la Tierra. Y la precesión de la Tierra lo que hace es que nos va moviendo las estrellas, aparentemente, claro está, porque todo es visto desde acá, va moviendo las estrellas y resulta que la estrella que apunta hacia el norte ya no es la estrella polar, sino que es otra totalmente diferente. Entonces, él, para intentar buscar el norte, utiliza esta estrella polar, pero al final se da cuenta de su error y dice que de razón él nunca podía ubicarse, porque la estrella polar, debido al movimiento de precesión, ya no era la estrella de referencia del norte. Entonces, esto y muchas otras cosas más que tienen que ver con ciencia, con ingeniería, con física, con química, hacen menciones. ¿Por qué? Porque él desde, mejor dicho, desde lo más bajo, utilizando solamente implementos de madera, crea una batería, literalmente produce energía. Entonces, esta serie es algo que realmente vale la pena ver porque contiene mucho para aprender y la verdad, pese a que tiene sistemas de ficción, los principios, temas de ciencia ficción, los principios que utiliza son basados en componentes reales o basados en principios totalmente reales. ¿Listo? Entonces es una serie que sirve mucho para aprender de cosas nuevas de física, química y obviamente de astronomía. Y pues bueno, no siendo más, me resta es agradecerles este espacio y gracias por haberme escuchado. David, muchas gracias. Edgar, te escuchamos. No, sí, bueno, quería agradecerle a David y darle paso a las preguntas que nos tenga el público. Entonces, Andrés, por favor. Claro que sí. David, primero agradecerte por esta espectacular charla que nos hiciste. Los asistentes maravillados te felicitan, te agradecen, hablan acerca de las series, del anime que mostraste. Entonces, una muy, muy buena experiencia. Tengo algunas preguntas, en especial voy a arrancar con una que te hicieron casi desde el inicio, pero que tú venías trabajando ahorita con el cierre, hablando de la precesión y el cambio de la estrella polar, y la voy a modificar un poquito. La hace Jaime Guerra en Facebook. Nos dice, ¿qué tanto cambia el mapa celeste que se ve desde la Tierra
con ese movimiento de precesión y el movimiento de traslación del Sol alrededor de la galaxia? Oh, de hecho es muy buena pregunta. La verdad, si nosotros vamos a un futuro inmediato, 2 o 3 años, la verdad no vamos a percibir ese cambio aún, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ciclo del movimiento de precesión de la Tierra es de al menos 25.000 años, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros necesitaríamos para poder percibir o empezar a percibir el cambio de las posiciones de las estrellas es cuestión de milenios, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo empezar ya a percibir que la estrella polar se me va corriendo un poquito, no que se me sale de su lugar, sino que todo el sistema estelar se me va corriendo un poco, ¿sí? Debido a ese movimiento, pero pues lo que te digo, si nosotros nos fijamos en de 2 a 5 añitos, no vamos a percibir ese cambio. El cambio es un cambio bastante largo y que toma tiempo por el movimiento de precesión de la Tierra. Listo, mira, Juan Felipe te pregunta, ¿por qué crees que las series de anime, las series y anime japonés tienen contenido o temática astronómica? La verdad, de alguna manera, la astronomía siempre ha servido de inspiración para crear muchas cosas, ¿sí? Incluso desde tiempos antiguos, la ciencia inició con el primer hombre que observó al cielo y se preguntó qué era lo que estaba viendo, ¿sí? Entonces, digamos que incluso desde aquella época la astronomía ha servido de inspiración para crear muchísimas temáticas, ¿sí? Que de alguna manera siempre van a tener que ver con este tema, ¿sí me van a entender? Entonces, muchos de los creadores de manga, o como se les llama en Japón, mangakas, así se les llama al que crea manga, siempre van a coger de inspiración algún fenómeno del espacio, algún fenómeno estelar, algún fenómeno incluso de la Tierra, como inspiración para crear su contenido. Entonces, obviamente no todos la van a sacar del mismo modo, pero si tú ves de alguna manera, siempre vamos a encontrar alguna referencia de índole astronómica. Diana Salamanca te pregunta, ¿puede el anime, acercar a los niños o jóvenes a la ciencia? Sí, la verdad es que sí, ahí no solamente a la ciencia, sino también a muchas otras actividades que se pueden haber. Entonces, con esta historia, la de Doctor Stone, que fue la última que mencioné, si alguien quiere aprender sobre procesos químicos, procesos físicos, esa es la serie, o sea, es algo muy, muy, muy interesante. También hay series que hablan directamente de biología. Por ejemplo, ustedes sabían que hay una serie que está dedicada solamente al sistema circulatorio del cuerpo humano, de cómo funciona y cuáles son sus componentes. Y esta se llama Cells at Work, que en español vendría siendo células en el trabajo, ¿sí? Y en esta serie pues, se hace una representación humana de cada una de las células que componen nuestro sistema circulatorio y cuál es el trabajo y cuál es el papel que hace cada una de ellas. Lo mismo pasa con temas de física y de astronomía. Siempre de alguna manera vamos a encontrar alguna serie que nos pueda aportar para el conocimiento de la ciencia. Ok. David Roa te pregunta, ¿las series que has visto te motivaron a estudiar astronomía o la astronomía te llevó a ver series? Yo creo que es más bien que la astronomía me llevó a ver ese tipo de series. Sí, porque la verdad desde muy pequeño me ha encantado la astronomía y pues yo en la cuestión del anime pues sí era desde chiquito, pero siempre fue más la astronomía. Entonces ahí es cuando uno empieza a buscar, venga, si a mí me gusta mucho el tema de la astronomía, de este otro tema que es el anime también habrá temas de los que me gustan. Y ahí es cuando te empiezas a buscar series y en efecto las hay y muchísimas. Te pregunta aquí Alejo Aguilar, te dice, mentiras, te saluda, te da, dice que muy buena la charla. La Libre Rosa te dice, ¿cuál es tu serie favorita? De estas, digamos que si es por antigüedad y porque me llega directamente al corazón, podríamos decir que Caballeros del Zodiaco, ¿sí? Sin embargo, viéndolo de una manera objetiva y dada la cantidad de aprendizaje que uno puede obtener de la serie, diría que Doctor Stone. Ok, Cintia Mendoza te dice, ¿cuál serie o anime de las que mencionaste recomiendas para ver primero? Para ver primero, pues de hecho, si son fanáticos así de los clásicos, recomiendo mucho Cowboy Bebop. Esa serie a nivel de animación de soundtrack es súper genial, ¿sí? Si son series que, si les gusta más la parte del drama y cosas así, Steins Gate, ¿sí? Que tiene que ver mucho con viajes en el tiempo,
o en su efecto puede ser también la de, se me fue el nombre, En busca de un futuro perdido, ¿sí? Y si son gente como más de acción y más de eso, pueden buscar todas las de batallas robóticas que les mencioné, como Tengen Toppa Gurren Lagann, pues eso es un poquitito difícil, pero la encuentran. O en su efecto Doctor Stone, que también es muy bacán aprender. Todo dependerá, obviamente, de la temática que a uno más le guste. Sí, por aquí Nelson Vera está de acuerdo contigo con Doctor Stone. Sé que es una maravilla y que muy bueno que la nombraste también. Albirrojo te hace, esta es la última pregunta que te voy a hacer. Albirrojo nos dice, ¿alguna página recomendada para ver la serie? Muchas. Sin embargo, en estos momentos, pues debido al hablaje de dicha serie, ya están empezando a cerrar las páginas como para verla gratuitamente, ¿cierto? Entonces, diría que es incluso mejor también comprar la suscripción de una página que se llama Crunchyroll, ¿sí? Crunchyroll es una página para ver literal series de anime y siempre están actualizando y todo eso. Es como un Netflix, pero solamente para animación japonesa, ¿sí? Y sin embargo, si quieren gratuito, el problema obviamente de las páginas gratis siempre van a ser los anuncios, siempre van a ser el problema. Hay una que se llama Anime FLV, de pequeño, Anime FLV, y ahí pueden encontrar también un catálogo bastante grande. Ok, David, muchas gracias, de verdad aquí te felicitan y como siempre nos visitan, nos acompañan desde Argentina, te están saludando desde Argentina, desde México, Baja California, te saluda Cintia. No, gracias. Tenemos de verdad mucho, llamémoslo así, astrónomo interesado también en las series y en todo lo que tú estés trabajando, astrónomo aficionado y astrónomo, ¿por qué no? Ya formado. Te agradecemos de verdad esta participación en esta charla muy interesante, genial, nos dejaste con mucha incertidumbre para abordar series, para ver series, algunos temas, algunos contenidos que posiblemente en el caso particular no había visto, y que los mostraste con un detalle muy bonito. Entonces, de verdad, David, muchas gracias por acompañarnos. A todos los que estuvieron acompañando esta charla de David y acompañándonos en las charlas que tenemos de ASASAC de los sábados, muchas gracias por la participación. Recordarles que estamos todos los sábados a las 3 de la tarde y que nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.